como una vacuna que los que participan en política tienen que estar preparados para preguntas como estas. Y ya desde antes venía con Ronald Reagan cuando le preguntaron si era cierto que él había probado la marihuana. Y él contestó, sí la probé, pero no me gustó. Esto como una anécdota de la campaña cuando usted llegó a la presidencia. Usted fue miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres. Luego, a su regreso, se afilió al Partido Socialista Democrático, el PSD, de la Rosa en aquella época. Luego se integró a la Democracia Cristiana y en 1999 se postula por segunda vez y gana la presidencia con el Frente Republicano Guatemalteco, partido fundado por Efraín Ríos Montt. Su gobierno atacó el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala, principalmente los de los productores de azúcar, pollo, cemento y cerveza. Usted aumentó el salario de los guatemaltecos y 4 de los 5 pilares en los que descansaban los planes del gobierno portiguistas tenían que ver con la reducción de la pobreza. En el tema de la energía eléctrica, usted estableció la tarifa social. Luego, un análisis del Ministerio de Energía y Minas dijo que esto había reducido la capacidad de inversión. Y algo también muy interesante es que usted admitió la responsabilidad del Estado en aquellas masacres del Plan de Sánchez en Baja Verapaz y las 2 R's en Petén, donde fueron asesinados 92 civiles a quemarropa. Luego, lo último, el caso Conexión Panamá, por el cual fue extraditado y sentenciado en la Corte de Estados Unidos. Y también algo muy interesante, el que se dio en su gobierno fue el recordado Jueves Negro y Viernes de Luto, en donde falleció también un compañero reportero X, ¿se recuerda, Silvino, en esa época? Bueno, esto es un breve y pequeño resumen de lo que fue su gobierno. ¿Podría ampliarnos un poquito después de 27 años, cómo ve de cara también a lo que estamos viviendo los guatemaltecos, lo que fue su gobierno y lo que ahora estamos viviendo? Porque si se recuerda, las Cortes actuaron en ese Jueves Negro de una manera extraordinaria, fueron los que resolvieron el problema. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. ¿Qué opinión tiene y qué lectura tiene de todo esto? Bueno, es muy difícil para un personaje que fue presidente, como en mi caso, autoevaluarse, porque lógicamente tiene uno siempre la tentación y la inclinación de hablar de lo mejor y soslayar y un poco olvidar lo negativo y los errores y las equivocaciones que uno tuvo. Yo creo que todo gobierno debe tener un balance, un balance entre lo bueno y lo malo. Como todo ser humano, como un ser humano no lo podemos catalogar ni lo podemos evaluar por una sola actividad buena que haya tenido en su vida, como tampoco lo podemos evaluar por una situación mala que tuvo en su vida. Como dijéramos, no podemos admirar a Hitler porque un día le hizo cariño en la cabeza a un niño siendo dictador de Alemania, como tampoco podemos criticar al que creó la fórmula de la bomba atómica. Es decir, los hombres y las naciones son un cúmulo de errores y de aciertos, de errores, de equivocaciones y de cosas exitosas. Lo que vale al final de cuentas es el balance, el resultado. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Pesa más todo lo bueno que hizo o pesa más todo lo malo que hizo? Entonces yo, para tratar de ser autocrítico y para autoevaluarme de una manera objetiva, yo diría que cometí muchos errores. Fui un presidente pues, que llegó muy joven a gobernar
sin prácticamente experiencia en la política. Fui un político nuevo que tuvo una carrera muy vertiginosa Sí, y, sin embargo, tenía claridad sobre lo que tenía que hacer en el Estado. Entonces, yo diría que si me tendría que poner una calificación, el otro día di una conferencia en la que evalué. Yo escribí un artículo sobre las reformas que había que hacer en Guatemala, sobre las políticas estatales que había que implementar en Guatemala, en un gobierno democrático. Y las leí en el Instituto Nacional de Administración Pública, porque eso lo escribí antes de ser presidente. Y entonces le preguntaba yo a los estudiantes, ¿lo voy a leer? Porque les voy a leer lo que pensaba yo que había que hacer en la presidencia y qué fue lo que verdaderamente hice y qué fue lo que dejé de hacer. Y resulta que todos los puntos que señalaba yo de las reformas y las políticas que había que hacer en el país, yo llegué a cumplir un 65 o 70% de lo que pensaba yo que había que hacer y que era correcto hacer. Es decir, quedó un 35% pendiente. Tuve un gobierno confrontativo, de mucha batalla, de mucha crítica, pero tuve un gabinete muy equilibrado, un gabinete con gente no necesariamente comprometida con el partido, no necesariamente miembros de la clase política. Tuve una política económica independiente del sector privado, la única vez en la historia de Guatemala, con excepción del periodo 44-54, en que hubo una política económica y una política pública al margen e independiente de los factores reales de poder, de la oligarquía del país. Y después llega mi periodo y yo hago un gobierno de 2000 al 2004 con una política independiente. No pedí permiso para definir mi política económica. No pedí permiso para aumentar el salario. No pedí permiso para conformar mi gabinete. No pedí permiso para hacer la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma educativa, la reforma laboral, la apertura económica. Es decir, si algo puede verse como positivo del legado de mi gobierno, es que sí se puede hacer una política independiente sirviendo a la mayoría de la población y al margen de los factores reales de poder. Esa es yo una evaluación muy sintética que haría de mi gobierno. ahora, definitivamente no hubo diálogo con el sector privado y ya ese pacto de corruptos del que tanto se habla ahora, ese ya estaba instalado en la época suya. Sí, bueno, fíjense que casualmente en estos días me llegó un obsequio maravilloso, porque es un libro que ya es difícil conseguir. Y un amigo me vino a visitar a Zacapa, lo estoy saludando desde Zacapa, y me trajo un libro que se llama Centroamérica de la colonia al Estado Nacional, que analiza los años 1800 a 1840, de uno de los grandes historiadores de Guatemala. El libro está agotado, me lo trajeron a regalar en una edición de lujo, escrito por Julio César Pinto Soria, un historiador que vive, maestro de la Universidad de San Carlos y miembro del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Y aquí explica, el control del Estado, la captura del Estado, viene desde antes de la independencia. Y la independencia no fue más que la consolidación de un grupo en el poder dirigido por la familia chilena que consolidó lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy no es más que resabios, rescoldos, secuelas de lo que se creó a partir de 1821 y después con la reforma a partir de 1871. Es decir, no hemos tenido un Estado independiente, hemos tenido un Estado capturado al servicio de una élite económica. La única vez que se rompió, o las únicas dos veces que se rompió, esa ligazón, ese compromiso, esa atadura con el sector privado fue en la revolución del 44 al 54 y del 2000 al 2004. De ahí, los presidentes han tenido que pedir permiso para ver a quién nombran de ministro de Economía, ministro de Agricultura, ministro de Finanzas, presidente del Banco de Guatemala. Es decir, esto no es nuevo. Han cambiado las formas porque hoy se suma el crimen organizado, hoy se suma un sistema político incapaz de tener verdaderos partidos políticos, hoy está el narcotráfico, hoy está la comunidad internacional más presente en las economías y en las políticas de los países. Es decir,
Han cambiado las formas, pero el Estado de Guatemala ha sido un Estado todo el tiempo capturado, que no ha podido construir instituciones independientes al servicio del país. Así es, tenemos un estado capturado por el crimen organizado y el narcotráfico, y estos son nuevos actores, porque en aquella época sí existía el narcotráfico y el crimen organizado, pero no se habían instalado en el Estado, en los diferentes ministerios, como sucede actualmente. Su lectura actual es que estos sectores, tanto el económico tradicional como los emergentes, ¿están en consonancia? ¿Están de acuerdo? ¿O cree que no tienen un plan, no tienen una coordinación, cada quien está jalando por su lado, o sí llevan una agenda en común? Es muy difícil afirmar cualquiera de las dos cosas. Es decir, es muy difícil afirmar que tienen un acuerdo y también es muy difícil afirmar que no tienen acuerdo. Lo que sí se puede decir es que hay una convivencia tácita, una convivencia que ya se volvió un problema para las élites económicas, porque el narcotráfico hoy participa de las actividades normales del sector privado, participa en la importación, participa en lo inmobiliario, participa en la banca, participa en el comercio, en la compra de fincas, en la ganadería, en la exportación, en la importación. Es decir, hoy hay una convivencia. Yo se lo decía a algunos empresarios del sector privado que tuve la oportunidad de platicar con ellos. Ustedes no se han dado cuenta que les están compitiendo en su propio campo. Usted tiene razón, Roy, cuando dice que el narcotráfico siempre ha existido, pero no con las dimensiones que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, nadie lo sabe, ustedes lo saben mejor que nadie, hay una estructura de narcotráfico que controla un 60 o 70% de los alcaldes del país. Sí, Y hay que decirlo sin miedo, porque si no sí. reconocemos la verdad, difícilmente vamos a cambiar el país. Pero hoy, los grandes inversores de las campañas, los grandes inversionistas en las campañas de los alcaldes, es el narcotráfico, porque la obra pública que hacen las municipalidades es hecha por las empresas del narcotráfico para lavar dinero. Entonces, entonces estamos viviendo una coyuntura muy especial, una coyuntura en que el mundo se diversificó en los multipoderes. Vivimos un mundo multipolar. Tenemos a China, tenemos a India, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, tenemos a la Unión Europea. Es decir, vivimos un mundo multipolar, por un lado. Por otro, vivimos estados fallidos como el nuestro, estados controlados antes por élites económicas, hoy por élites extralegales, informales como el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen controlado el Estado. Entonces, hoy, el gran reto de la democracia de Guatemala es cómo hacemos para que las políticas públicas sean definidas pensando en la población y no pensando en los que tienen el poder económico. Hoy, Sí, hoy acabo de leer una frase, leí una frase hoy en un libro viejo hoy, que dice que lo que estamos viendo en el mundo, y me acordé de Guatemala y por eso la traigo a colación, dice que estamos viendo la exigencia de los derechos de los ciudadanos que no han tenido poder. Miren qué frase más interesante. Hoy lo que estamos viviendo países como Centroamérica, como los centroamericanos, es la exigencia de los derechos de los que no han tenido el poder. Y entonces me acordé de un libro de René Poitevin que presentó su tesis cuando se hizo abogado, que la tesis se llama Poder y Derecho. Decía, el derecho solo funciona para quien tiene poder. Para las poblaciones que no tienen poder, ¿cómo hacen para que se cumpla la ley y para que se respete sus derechos? Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. también hay otro actor que ha jugado un papel muy importante a través de las décadas en Guatemala, que es el ejército. ¿El ejército lo dejó gobernar a usted, licenciado, o tuvo problemas? Yo creo que si no hubiera tenido el apoyo del gobierno, del ejército, difícilmente hubiera podido hacer los cambios que hice. Hay poca gente que sabe esto que voy a contar ahorita. Yo me reunía 2 veces al año con toda la oficialidad. Es decir,
el ejército tenía aproximadamente 2.000 oficiales. Yo me reunía en un mes del año con 1.000, nos reuníamos en el Mariscal Zavala, y a los 2 meses me reunía con los otros 1.000 que habían faltado, porque el ejército no podía quedarse sin oficialidad, sin mando, tenía que tener mando. Entonces yo me reunía 1 o 2 veces al año con la oficialidad. ¿Para qué? Para explicarles mi política social, mi política económica, mis problemas con el sector privado, la existencia de privilegios, explicándoles de la desigualdad. Y me atreví como presidente a decirles que incluso ellos habían sido utilizados por las élites económicas para mantener el status quo y mantener las desigualdades y las injusticias en el país. Por eso tuve unas relaciones de mucho respeto. Tuve buenos ministros de la defensa que se la jugaron conmigo, que entendieron verdaderamente el papel que tenían que desempeñar en un gobierno democrático e independiente. Y sin ellos, muchos de los cambios no hubiera podido realizarlos. Para que exista ese Estado que le garantice los derechos a los que no tienen derechos, ¿es necesario en este país la reforma constitucional? Indiscutiblemente. El país ya se agotó, Noel. El país tiene un sistema. Hay un libro que se lo recomendé hace años a Silvino, cuando estaba terminando su carrera en la universidad, y lo mencioné el día que fuimos a la conferencia de Silvino. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que es un libro que si no lo tienen ellos, con mucho gusto te lo voy a llegar. Y la Gracias. conclusión del libro es: fracasan en el mundo los países que destruyen instituciones. Triunfan y tienen éxito los países que construyen instituciones. Nosotros somos del segundo caso. No hemos podido construir el Estado, un Estado nacional en sentido estricto, en el sentido que lo elaboró Maquiavelo, un Estado con la unidad del territorio, con la unidad de la población, con un ejército profesional, con un sistema político que permitiera la elección libre de los gobernantes. No lo hemos podido realizar. ¿Por qué? Porque las instituciones han estado al servicio de una parte de la población, no al servicio de la totalidad de la población. Entonces por eso tenemos un ejército hoy que no participa en política, que ya entendió su papel, que vio todo lo que le pasó, que tuvieron que pagar un gran costo, no solo por dirigir la cosa pública, sino por enfrentar la guerra. Y eso nos hace ver que necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente, que le tienen miedo, que hay pavor, que hay pánico. Y todos los cambios generan miedo, todos los cambios generan rumores, conspiraciones, ¿Qué diferencia hay torpedeos. entre ese sector tradicional recalcitrante con los otros de Centroamérica, en donde vemos ya algunos pequeños cambios? Vamos a ¿Qué poner por diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el sector recalcitrante guatemalteco y el de Nicaragua, el de El Salvador, Costa Rica, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese sector que, como se decía en los 80, que por no ceder un poco van a perder todo, se les asustaba de esa manera, pero que no han cambiado para nada? es cultural y es parte de la historia cultural del país. No estudian, no leen, no conocen la historia, muchos de nosotros no conocemos nuestra historia y no podemos explicarnos el presente si no conocemos nuestra historia. El gran historiador mexicano Enrique Krauss publicó entre todas sus obras maravillosas que tiene un libro que se llama La historia cuenta. Claro que la historia cuenta. Yo le agregaría: la historia cuenta y pesa, y nos ha pesado. Pero aquí hay una ceguera, no se conoce lo que está pasando en el mundo. Se ignora y se hace invisible las grandes desigualdades. Han estado acostumbrados a construir un Estado y funcionar a partir de la sombra de un Estado con base en privilegios, exenciones, concesiones y favores, y entonces no tienen una visión de futuro. Los que hicieron la Constitución de 1985 nunca tuvieron como mira, como visión, como futuro, el construir un país democrático.
Lo que construyeron fue una constitución en la que los intereses de los distintos sectores se plasmaran en la constitución. Hoy tenemos un fenómeno impresionante. Hoy he leído, por ejemplo, tenemos que reconocer una cosa hoy, ¿no? El liderazgo político del país no lo tiene ni la clase media, ni la clase intelectual, ni la clase académica, ni los medios de comunicación. La tienen los pueblos indígenas de Occidente, que se organizaron, que tienen una visión histórica, que sufrieron y vivieron la historia y van a transformar el país más temprano que tarde. Pero ese divorcio entre los pueblos ancestrales y la clase media guatemalteca debilitaron este movimiento. No creo que haya una división. Les ha costado entender, todavía nos cuesta entender que el liderazgo ya no lo tenemos nosotros, que no somos un grupito de intelectuales alrededor de una mesa las que vamos a transformar un país. Lo van a transformar los pueblos que se organizan, que proponen cambios, que proponen políticas, que luchan por sus derechos y que luchan por la democracia. Hoy, las lecciones de los 48 cantones es una cosa que ni siquiera ellos creo que tienen la capacidad para entender la exacta dimensión de lo que significa para el futuro de Guatemala el trabajo político que han hecho. Hoy se salvó la democracia por los pueblos indígenas, no por los pueblos ladinos ni mestizos. Y no hay una división, no han podido coincidir en los acuerdos, pero han sido muy claros. Ellos no apoyan a ningún partido político, ellos no apoyan a ningún candidato, ellos apoyan la defensa y luchan por la defensa del respeto de la democracia y la voluntad popular. Sí, las demandas de los 48 cantones y las alcaldías que enarbolaron o pues tomaron la dirigencia de este movimiento son las mismas de hace 500 años. Y eso, pues, esas demandas requieren de una transformación del Estado, como usted lo mencionó anteriormente, pero a través de la vía política, ¿quién va a liderar esa transformación del Estado? ¿Arévalo? ¿Bernardo Arévalo? Yo tengo fe en que primero es un hombre académico, es un hombre que conoce la historia, tiene sentido de la historia. Académico, pero no político. Viene de una casta política él, viene de una familia política, los temas políticos han estado presentes en todo el desarrollo de su vida. No tendrá experiencia en la ejecución de políticas públicas como jefe de Estado, pero tiene la visión, tiene la claridad. Es un hombre, por ejemplo, que ha investigado, estudiado y escrito mucho sobre el ejército. Conoce bien al ejército. Eso es muy importante para un jefe de Estado, conocer bien uno de los pilares fundamentales del Estado. Pero lo que creo es que hoy hay un liderazgo distinto. Hoy ya no hay un líder carismático, caudillista, que va a conducir los cambios en el país. Hoy es un liderazgo colectivo. Esa es la gran diferencia que no entienden muchos de lo que está pasando en Guatemala. Ya no es la época de caudillos, ya no es la época de hombres brillantes. Los dueños del partido ya no. Ya no, los partidos ya no son los intermediarios entre la sociedad civil y la sociedad política, entre la sociedad civil y el Estado. Hoy son las organizaciones populares, son los pueblos ancestrales los que colectivamente están conduciendo. Hoy, por ejemplo, vi que hay un nuevo presidente de los 48 cantones, un hombre que fue miembro de la Policía Nacional Civil, un hombre con estudios universitarios. Es decir, estamos hablando de un nuevo liderazgo, que tenemos que entenderlo y que tenemos que entender que Guatemala está viviendo una transición, queramos o no. ¿Es similar a la que se dio en México con Morena y que aglutinó a todos los sectores? Distinto. Es muy distinto porque yo respeto mucho a Morena, respeto mucho a su presidente, pero Morena ha caído en los mismos vicios de los partidos del pasado. Ha hecho cosas nuevas, se ha preocupado por los pobres, ha tenido políticas sociales de éxito, las becas de los estudiantes, el apoyo de las madres solteras, a la tercera edad. Es decir, hay un éxito social indiscutible, pero políticamente están arrastrando todavía los resabios autoritarios de los regímenes del PRI. Pero creo que lo van a lograr superar.
Creo que es muy difícil que un país corte la historia de tajo y a partir de una fecha empiece a ser completamente distinto. La transición es eso precisamente, por eso se llama transición, porque lo nuevo todavía no nace y lo viejo se niega a morir. Pero hoy la transición que vive Guatemala es una transición independiente, qué interesante es, de los partidos políticos. Los partidos políticos se anquilosaron. Esa transición que pues se había perdido la esperanza con una juventud muy apartada de las cosas públicas, jugaron un papel importante también en estas últimas elecciones, o cree que fue otro sector el que le dio el triunfo a Bernardo Arévalo? Muy buena observación. Yo creo que fue un triunfo de la juventud. Y lo que más me llama la atención, y estoy seguro que Silvino lo sabe perfectamente, lo que más me llama la atención es que el mayor porcentaje de votos de jóvenes lo obtuvo Bernardo Arévalo en las universidades privadas. Insólito. 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 Es decir, Lo irónico. este fue un triunfo del hartazgo de la clase política, porque el gobierno dijo, yo planifico para que quede mi candidato en la segunda vuelta y pueda ganar en la primera vuelta y pueda ganar la segunda vuelta. Entonces vamos a eliminar 3 candidatos. Entonces eliminaron a Carlos Pineda, eliminaron a Roberto Arzú, a Telma Cabrera, pero no se fijaron quién quedaba. No se dieron cuenta. Por ejemplo, dice un comentarista hoy de una manera tan banal y tan sencilla, y por no decir vulgar, dice, ¿cómo pudo haber ganado Bernardo Arévalo si no aparecía en las encuestas? Bueno, Armando Castillo, del partido que yo apoyé, tampoco aparecía en las encuestas, en ninguna, y quedó en cuarto lugar con más de 400,000 votos. Es decir, hoy el pueblo dio una elección que ya no cree en el sistema, que no cree en los partidos, que no cree en las encuestas, que no cree en la clase política y que cree que por la vía democrática se pueden hacer cambios en Guatemala. Sí, los resultados de la última elección es una radiografía de cómo ha evolucionado el pueblo de Guatemala. Así es. Silvino, pues ahora Vamos, le damos la oportunidad. gracias. Noel, licenciado, como exmandatario de la Nación, ¿cuál es su lectura del paro nacional indefinido? Tomando en cuenta de que participan varios actores, tanto de un lado como del otro. ¿Cuál es su opinión? Y si nos puede describir el rol de cada uno de ellos, y especialmente el caso de los 48 cantones que usted ya lo mencionaba. Bueno, yo creo que el pueblo de Guatemala nos ha dado una lección a todos, Silvino. El pueblo de Guatemala tuvo la capacidad de unirse, de organizarse, de luchar y de demostrar con la resistencia y con la movilización que se pueden desviar y pueden oponerse a las políticas injustas del Estado. Hoy hay una convergencia de intereses y la convergencia del interés mayor es la defensa de la democracia. Yo creo que aquí también en el movimiento social han sido superados muchos líderes y muchos liderazgos colectivos, pero creo que el pueblo de Guatemala despertó. Creo que todos volteamos a ver por fin a los pueblos indígenas que han sido invisibles para muchos de nosotros. Se hicieron visibles, demostraron que tienen capacidad. Claro que tiene costos, hay gente molesta por los costos económicos, pero los costos económicos son para todos. A todos nos daña. Le trabajan al chofer, al trabajador del campo, al comerciante, al industrial, al exportador, a todos nos afecta. Yo, por supuesto, no comparto los bloqueos para impedir a la gente su tránsito normal y su locomoción, pero entiendo también, como dijo una líder indígena que me fascinó, oyéndola en un discurso, dice, todos se enojan por los bloqueos, si nosotros hemos estado bloqueados durante 500 años. Nos han bloqueado la libertad, nos han bloqueado la educación, nos han bloqueado la alimentación, el trabajo, la cultura, la salud. ¿Por qué no vamos a bloquear? Entonces, yo creo que es una muestra del despertar del pueblo. Hoy, por ejemplo, oír a un dirigente indígena invocar el artículo 45 de la Constitución que permite la resistencia pacífica
y que la legaliza. Eso es una maravilla. Muy pocas constituciones del mundo tienen el derecho a la resistencia pacífica, el derecho a la desobediencia civil. Y hoy los pueblos están perfectamente, los discursos que he escuchado de hombres y mujeres de los pueblos indígenas me tienen impresionado. Son verdaderamente lecciones políticas y verdaderos tratados de política. Tienen concepto clarísimo de lo que es el Estado. Tienen concepto clarísimo de lo que es un partido político. Tienen el concepto claro de lo que es la democracia, de lo que es la participación, de lo que es la política económica. Saben ellos, tienen clarísimos de que el Estado no les ha servido a ellos, les ha servido a otros. Y que el Estado los ve como, no solo no los ve, sino que cuando los ve como enemigos. Entonces estamos viendo un despertar muy acelerado, Silvino, porque la movilización no fue una movilización sencilla. Se movilizaron muchas gentes, se movilizaron recursos. Y hay una cosa, nadie puede acusar al movimiento social y popular de Guatemala de estar siendo manipulado por nadie. Los pueblos, como las organizaciones de los 48 cantones, no permiten la manipulación de nadie. Tienen una presidencia rotativa. Y si falla el presidente, tiene sus normas y sus castigos y sus métodos disciplinarios. Es decir, estamos presenciando el nacimiento de una Guatemala distinta. El quinto sol que se habló durante mucho tiempo, pero no lo estamos viendo un poco romántico en cuanto a los resultados, porque pareciera de que estamos en un periodo de mucha calma, de tensa calma, de incertidumbre. ¿Cuáles son los resultados hasta este momento, según su lectura, de ese paro, de ese movimiento que se dio cuando no se ha obtenido la renuncia de la fiscal general? ¿Sí logramos algo? Bueno, aparte de que los invisibilizados, los ninguneados, por fin fueran vistos por parte del Estado. Pues. Es indiscutible que uno se emociona, Noel. Y tiene que ser, no hay que perder el romanticismo. Pero una realidad que nadie puede objetar hoy, Noel y Silvino, es pararon el golpe de Estado. El golpe estaba fraguado desde la segunda vuelta, desde el 20 de agosto, desde antes del 20 de agosto de la segunda vuelta, pensaron en no reconocer los resultados electorales, en violentar la voluntad popular, el dar un manotazo para permanecer en el poder. ¿Y quién lo evitó? La movilización popular. Pero no solo eso, que es lo más grande, evitaron el golpe, salvaron la democracia. Porque Noel, hoy te digo en esta fecha, por cierto, fecha 13 de noviembre, del movimiento. Sí, el movimiento. Una fecha coincidente con nuestro programa. Lo más interesante, claro. Desnudaron al Estado, desnudaron un Estado que sirve a intereses mezquinos, que es manipulable, que es comprable, que está corrompido y que no cumple con su función constitucional. Esos dos logros, evitar el golpe, salvar la democracia. Hoy va a haber toma de posesión el 14 de enero, pase lo que pase, a menos que suceda una catástrofe. Eso lo evitaron la movilización de los pueblos. Sí, hay que reconocerle a la dirigencia de los 48 cantones, pero también ese despertar de la mayoría del pueblo de Guatemala, licenciado. Porque también sin el apoyo de toda la población no se hubiera dado esto, porque siempre que los pueblos indígenas hacían paros, bloqueos, siempre había una crítica por parte de un gran porcentaje de la población, y esta vez no se dio eso. Hay una gran campaña de desinformación, Noel. Todo el mundo que habla de fraude es porque perdió las elecciones. Nunca te habla de fraude. Sería ilógico que te hablara de fraude alguien que ganó las elecciones. Entonces, el que pierde siempre busca argumentos para justificar su derrota. Hoy hubo un triunfo arrollador, clarísimo, transparente, sin mano peluda, que dio el triunfo a un hombre socialdemócrata. Pero el país está dividido. Yo te digo una cosa. ¿Seguimos en guerra? ¿Seguimos en guerra? Seguimos en una guerra mediática e ideológica. Noel, en esta mesa donde estoy sentado, me he dejado de hablar con amigos de toda la vida por lo que está sucediendo en Guatemala. El país está partido, el país está dividido. Y lo que me duele más no es
el que nos dejamos de hablar, el que se enfríen las relaciones, que se enfríe la amistad, y que incluso se rompan amistades. Lo que me duele es que este rompimiento y esta manipulación es producto de la mentira, de la manipulación, de la conspiración, de estarse inventando fantasmas y monstruos que no existen. Esa lucha comunismo-anticomunismo no existe más que en la mente de gente que son mercenarios y sicarios de la democracia. Hoy el país, y sobre todo en la clase media, no, porque la clase pobre increíblemente está más clara que nosotros. El otro día vi un campesino que estoy segurísimo que no sabía ni leer y escribir. Y tengo guardado el video que me gustaría un día mandárselos. Me sorprendió, se lo compartí con todos mis amigos. Dio una cátedra de política, de por qué estaban marchando, de por qué estaban manifestando en la calle. Yo me quedé impresionado y estoy seguro que ese hombre no sabe leer y escribir, con una miseria que se le veía hasta en la piel y en la ropa. Ese es un despertar que lógicamente les duele a muchos racistas, clasistas, que han mantenido sus privilegios, que han mantenido su poder basado en la desigualdad y a la sombra del Estado, y eso está cambiando. Yo te voy a contar una anécdota, sin decir nombres. Me reuní con 3 empresarios a almorzar hace más de 8 meses. Creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado. Hace un año fue. Y uno de ellos me preguntó que qué opinaba de Codeca. Y yo le respondí, el que debería estar preguntando cómo ven a Codeca sería yo a ustedes. Porque ustedes, con el poder económico que tienen, con el control del Estado que tienen, con los beneficios políticos que han recibido de un sistema injusto y desigual, que no tengan ahorita gente pensando, analizando e investigando cuál es el origen de Codeca, cuál es el desarrollo de Codeca, cuáles son las causas, cuáles son sus luchas, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus políticas. Yo no sé qué están haciendo. Yo debería preguntarles a ustedes. Yo sí sé que Codeca es un movimiento que ha crecido, un movimiento que ya llegó, ya entró a Zacapa, ya entró a Izabal, ya entró a Chiquimula, a Jalapa, a Jutiapa. Ellos deberían estar pendientes, porque a la hora de una revolución los que más pierden son ellos, no nosotros. Entonces, hoy tenemos que estudiar. Y el problema es que no estudiamos, no solo invisibilizamos a nuestros adversarios, a nuestra población indígena marginada atávicamente, sino que ni siquiera somos capaces de prever el futuro o hacer escenarios para ver cómo enfrentamos una realidad que está cambiando aceleradamente. Ese estado plurinacional es posible, y es posible un presidente indígena en el corto plazo, de acuerdo a cómo se va perfilando el futuro de Guatemala, un Evo Morales, qué sé yo, en un país tan racista como este. No lo veo lejano. Si me hubieran preguntado a mí en marzo, abril o mayo si le veía posibilidades a Bernardo Arévalo de entrar a la segunda vuelta, mi respuesta habría sido tajantemente, no. Y pasó. Esto me hace una pregunta que también está Perú, está Bolivia, están haciendo cambios fundamentales, que aprendieron de los errores. Evo Morales llegó al poder como un líder popular y se encaprichó en mantenerse en el poder hasta que lo sacó la misma gente. Sí. Es decir, Perú lo mismo. El movimiento popular puso un hombre sin preparación y cayó. Chile, hubo una constituyente que quiso hacer un nuevo Chile en 6 meses. Imposible hacer un nuevo país en 6 meses. Los radicalistas la izquierda ganó la. Entonces, con cautela, con inteligencia, con prudencia, con mesura, es probable que tengamos un movimiento indígena poderoso que pueda poner un presidente, pero con un sistema político distinto. Primero, tiene que haber un cambio político fundamental. Tiene que reformarse una ley electoral y de partidos políticos que ya no sirve más que para la clase política enquistada en el Estado. Pero hay la posibilidad. Hay cosas. Hay una frase que me dijo mi maestro de política hace muchos años.
Eduardo Ruiz Castellanos. Daba economía política. Lo único cierto en la política era sorpresa. Lo demostró Bernardo. Nos sorprendió a todos. Entonces aquí no hay, no hay saltos en la historia. Todas son partes de un proceso. Pero estamos viendo sorpresas que significan que ha despertado una población que ha permanecido en el oprobio, en el abandono, en la sumisión y en la opresión. Relación al tema importante que usted tocó ahorita, licenciado, ¿qué opinión le merece la reacción que tuvieron los vecinos de la Betania? Impresionante. Estoy impresionado. Estoy impresionado cómo se fueron comunicando vecino con vecino hasta llenar con 5,000 gentes una calle. Es impresionante. Yo estoy impresionado y con respeto, sin violencia, sin faltarle el respeto a la autoridad, hicieron valer sus derechos. No los pudieron mover de ahí y ahí yo creo que fue una gran lección que un movimiento urbano, un movimiento popular, de una colonia popular que tiene fama de fuerte, de guerrera, dio una lección de democracia en plena crisis. Me sorprendió muy agradablemente, Silvino. Ya. ¿Qué piensa respecto al rol que ha jugado el Ministerio Público? Muy triste, ¿verdad? Muy triste. Yo no conozco personalmente a doña Consuelo, ni tampoco al fiscal Cuichiche. Quiero creer que ellos creen que están haciendo lo correcto, que tienen razón, que están cumpliendo con su deber y cumpliendo con la ley, pero están equivocados. Creo que el Ministerio Público se prestó como instrumento para socavar el resultado del proceso electoral. Creo que lo va a pagar la institución, lo va a pagar el país, porque lo que menos necesitamos es un Ministerio Público debilitado, un Ministerio Público controlado, sino que lo que necesitamos es un Ministerio Público independiente, fuerte, que sea capaz de investigar, que esté presente en todo el territorio nacional, que sea independiente tanto del factor económico como del factor político. Yo creo que el papel del Ministerio Público ha sido lamentable para la democracia y le va a causar grandes problemas y deterioros institucionales al Ministerio Público. Ya. También resulta importante establecer, a través de los compañeros de No Ficción, hicieron un reportaje interesante relacionado con que durante la gestión de Alejandro Yamatei le aumentaron el presupuesto al 76% al Ministerio Público. Ahora goza de un presupuesto de 3,000 millones. Sí. Yo creo que todas las instituciones necesitan fortalecer sus finanzas y el Ministerio Público, para tener presencia en todo el territorio y para ampliar su cobertura y para ampliar su capacidad y fortalecer su capacidad de investigación, necesita recursos. El problema es que se le da en momentos de crisis, se da el dinero en un momento político delicado para el gobierno, delicado para el Ministerio Público, delicado para el país. Entonces, no es el hecho mismo de haberse dado recursos al Ministerio Público, sino las razones políticas y el contexto histórico y el momento coyuntural que vive Guatemala. Por eso, despierta la sospecha, despierta la desconfianza y el malestar, el que se ve aumentado de una manera exorbitante el presupuesto del Ministerio Público. Pero todas las instituciones, ojalá lo hubieran hecho con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, ojalá hubieran aumentado el presupuesto para enfrentar la desnutrición infantil crónica. Pero no, lo hacen, es un aumento con un fin eminentemente político. Claro, en esta también se coló la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. El papel de la Corte de Constitucionalidad es deleznable, Silvino, deleznable, porque la Corte ha tenido momentos más duros en la historia del país y su papel ha sido fundamental para resolver las crisis institucionales y las crisis políticas. Y hoy se ha hecho la desentendida. Yo no sé qué palabra calificarla, pero suavemente le diría yo, es una Corte deleznable, es una Corte que ha dejado mucho que desear y que también va a hacerle daño
a su historia institucional al haber actuado de una manera tan soslayada, tan inclinada y tan parcial. Yo creo que no nos debería sorprender el actuar de las Cortes y del Ministerio Público, por cuanto la premisa es que tenemos un Estado secuestrado. Entonces, mi pregunta sería, ¿no fue mal planteado, digamos, plantea la solicitud de parte de los 48 millones el pedir la renuncia de la fiscal general y de Curruchiche y no debió haber sido mejor solicitar la renuncia del presidente Yamatei? Bueno, la misma pregunta me he hecho yo, porque todos sabemos que detrás de toda esta conspiración está el presidente de la República. Sí. Pero quienes ejecutaban las políticas del presidente y las orientaciones del presidente han sido doña Consuelo y Curruchiche. Entonces yo creo que de manera estratégica decidieron irse por el lado institucional menos fuerte, porque pedir a 3 o 4 meses de que culmine un gobierno, pedirle renuncia al presidente de la República, no solo es muy difícil que se ve, sino que las condiciones del país no se prestaban para plantear una situación como esa. Por eso creo que se fueron por el lado del Ministerio Público, porque ha sido el brazo ejecutor de la conspiración en contra de la democracia. Silvia. Sí, algo que estábamos revisando según el SICOIN, en el caso de los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, que ganaban 25,000 por dieta, pasaron ahora a 55,000. Yo te contesto más o menos en el mismo tono que te contesté cuando me hablaste del aumento del presupuesto del Ministerio Público. El funcionario público tiene que ganar bien. Mientras menos gane, más se presta a negociar su funcionamiento y su función pública. Un magistrado debe ganar bien, un diputado debe ganar bien, un presidente de la República debe ganar bien. Pero si tenemos un ministro, por ejemplo, de comunicaciones, que gana 40,000 quetzales, eso le permite o le estimula para hacer grandes negocios en la obra pública. Es decir, lo que pasa es que si lo analizamos en el contexto del país, en que el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de los trabajadores, que hay un gran desempleo, que la banca paga mal a los trabajadores bancarios, tener funcionarios que ganan 50,000, 60,000 es ofensivo, suena ofensivo, ¿verdad? Pero yo creo que una revisión, una reevaluación del sector público debe pensar en que el funcionario público debe ganar bien para que no esté tentado a meterse en negocios privados. Claro. ¿Y qué opinión le merece también la decisión de la Corte de Constitucionalidad de ordenarle al Congreso la integración de las Hace Cortes? 4 años después se da cuenta la Corte de Constitucionalidad que había una Corte Suprema de Justicia ilegal e ilegítima. Mira a qué extremo hemos llegado de crisis institucional, que pasan 4 años sin que se elija Corte Suprema de Justicia y no pasa nada, nadie dice nada. 4 años después sale la Corte con la decisión de que hay que elegir nueva Corte Suprema de Justicia. 4 años después, ¿para qué la van a elegir? Para que termine el periodo de 5 años. Es decir, va a ser una Corte por 10 meses. Esas son las cosas que duelen, que lastiman la institucionalidad del país, que lastiman el sistema político. 4 años después, la Corte de Constitucionalidad se da cuenta que hay una Corte Suprema de Justicia ilegítima. No es Eso solo posible pasa eso. en Guatemala. Eso solo pasa en Guatemala, lamentablemente. Así me decían. Es lo triste. Yo creo que esa fue la respuesta en las urnas, el hartazgo, porque sí, aparentemente nadie dice nada, ¿verdad? Porque, y obviamente todas las resoluciones de esas cortes son ilegítimas, pues, aunque un poco de derecho sepa uno, pero todas esas resoluciones son ilegítimas porque ellos estaban usurpando un cargo que ya no les competía. No sé si estoy equivocado. No, es correcto.
esta Corte de Constitucionalidad, en casos similares, en 5 casos similares, da 5 sentencias distintas. Es decir, no hay la convicción de la jurisprudencia, la convicción de la utilización de la jurisprudencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal que tengo que ver yo. A mí me quitó la diputación del Parlamento Centroamericano, la Corte de Constitucionalidad, porque yo no había sido electo diputado al Parlamento Centroamericano y por lo tanto no tenía derecho a ser diputado. Alejandro Maldonado no fue ni electo presidente popularmente, sino que fue puesto por el Congreso y todavía fue a terminar su periodo como diputado del Parlamento Centroamericano, tampoco sin haber sido elegido como diputado del Parlamento. Es decir, ese sesgo, esa maniobrabilidad, esa desigualdad en las resoluciones. La Corte de Constitucionalidad podía escribir una enciclopedia de las grandes contradicciones de lo que es el prevaricato, de lo que es la contradicción de la ley y de lo que es de la desigualdad y la falta de certeza jurídica. Eso es indiscutible. ¿Qué considera que va a pasar con el Congreso? Están en tiempo, porque ya entra el receso. Cuando, pues el Congreso la tiene complicada. Yo creo que van a tener que suspender el receso. ¿Por qué? Tiene la orden de la Corte de Constitucionalidad de elegir Corte Suprema de Justicia. 1. 2. Tiene pendiente hasta el 30 de noviembre la aprobación del presupuesto general de la Nación. Tiene muchas cosas pendientes. Yo no creo que vaya a haber receso y no creo que les dé tiempo. Ya se les acabó el tiempo. Ya estamos a 3 de noviembre. Estamos a 2 meses de la toma de posesión. Es decir, el Congreso tiene pendientes la discusión de grandes temas que no creo que le vaya a alcanzar el tiempo. Y así como está, por ejemplo, bueno, ya tenían pendiente el antejuicio del vicepresidente, pero tengo entendido que el Ministerio Público desistió, ¿verdad? Sí. Sí. Pero resulta que tiene también el antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y tiene que crear la comisión pesquisidora para cada magistrado. ¿Te imaginas las tareas que tiene pendiente este Congreso? Es imposible que se vayan a sacar en 2 meses. Yo no sé qué va a pasar. Hay magistrados que renunciaron a su cargo de la anterior corte. ¿De la Corte Suprema? Sí. Sí, como María Eugenia Morales, ¿verdad? No están completos. Ahora con esta Corte Suprema renunciaron, pero tienen suplentes, ¿no? No, titulares. Titulares. Y yo conocía, la única renuncia que conocía de la Corte Suprema de Justicia era de la licenciada María Eugenia Morales, la que fue su procuradora, exactamente. Sí. No sabía que habían renunciado otros magistrados. Sí, otra magistrada también. Tenemos una crisis institucional y no la queremos ver. Le queremos meter más leña al fuego. Yeah. Licenciado, ¿qué significa la presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala para América Latina? Pero te diría que para empezar, para Guatemala significa una luz al final del túnel. Creo que el país necesita un hombre con conciencia, necesita un hombre con claridad sobre los grandes problemas nacionales, un presidente con la claridad de que el Estado ha sido utilizado al servicio de las élites, un presidente que tenga sensibilidad social. El presidente actual y su grupo gobernante son los gobernantes que menos sensibilidad social han tenido en la historia reciente de nuestra democracia. Entonces creo que Bernardo reúne esas condiciones, pero para Guatemala es muy importante. Es un refrescamiento, es una esperanza para mucho pueblo abandonado y marginado y sometido en la ignominia. Para América Latina está cambiando. Hoy vamos a tener el domingo elecciones en Argentina. Tengo entendido que van a ser reñidas, pero han avanzado otros países.
Costa Rica ha avanzado, Bolivia ha avanzado, Perú ha avanzado. Mire lo que pasó en Nicaragua. Nicaragua retrocedió al estado de Somoza, al contexto histórico de Somoza. Es una cosa lamentable para Centroamérica lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Lo que está pasando en Venezuela. Entonces no pueden ser ejemplos para la democracia, porque lo más, y lo he dicho yo en algunas entrevistas, no es fácil ser democrático. El hombre más democrático, cuando llega al poder, inmediatamente su objetivo es permanecer en el poder, no importa cómo. Y entonces, ¿dónde está la convicción democrática? Si uno de los principios fundamentales de la democracia es que al adversario no se le ve como enemigo al cual hay que eliminar. Al adversario se le ve, al opositor político se le ve como alguien que puede sustituirlo a uno en cualquier momento. Ese es el pensamiento democrático. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo tengo que reconocer, aunque no era amigo de él, y nos llevábamos bien. Es más, no nos llevábamos, creo que 2 veces nos vimos en la vida. Álvaro Arzú. Álvaro Arzú era un hombre amante del poder, obsesionado con el poder, pero no hizo nada para robarse las elecciones cuando yo fui el contrincante de Berché. Entonces hay que valorar el papel de Álvaro Arzú, respetando las reglas democráticas a las cuales se sometió. Yo no lo debería hacer por mí, pero no hice ninguna cosa que favoreciera al general Ríos Montt para que fuera presidente. Es decir, ser democrático es respetar las reglas, ser autocrítico y entender que hay un futuro para más adelante, que en la política el adversario siempre tiene que tener una esperanza. ¿Qué es lo que pasa cuando un político en la oposición pierde la esperanza? Toma las armas, arma guerrilla, arma un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque se le cierran las puertas. Y es lo que está pasando de alguna manera. Si no llegara a concretarse la toma de posesión de Bernardo Arévalo, el país entra en una confrontación de grandes dimensiones. Así es. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tiene otra pregunta? Sí, todavía? tengo otra pregunta. ¿Cuáles serán los principales retos a vencer por Bernardo Arévalo, tomando en cuenta que lleva una agenda antisistema? Bueno, Silvinus, yo he leído poco de su programa. No lleva una política antisistema. Lleva una política de ordenamiento de todas las injusticias, las desigualdades y los privilegios que tiene el país. Por ejemplo, yo pienso que Arévalo tiene que ponerle mucha atención a transparentar la inversión pública del Estado. Eso es importantísimo, número 1. Tiene que revisar todas aquellas instituciones que tienen juntas directivas que están controladas por el CACIF. Si eso puede ser considerado antisistema, pues que sea considerado antisistema, pero hay que poner orden. El Estado le pertenece a las élites económicas. Hay que independizar el Estado de los factores reales de poder. Esos retos los puede lograr. Le va a costar. Tiene un Congreso adverso, pero tiene que demostrar tener la habilidad para buscar los acuerdos mínimos para que el país avance. Yo creo que lo puede lograr. Y yo creo... ¿Y qué pasaría si le cierra la llave del Ministerio de Finanzas al Congreso? Más que todo a los diputados por el reparto de obras. Bueno, esa es una buena fortaleza que tiene Bernardo para no permitir los desmanes que ha hecho el Congreso actual. Que se reparte, que todos los votos tenían un precio. Llegó al extremo un diputado del Oriente a decir que ya no ganó la reelección, y que es lamentable porque por lo menos hacía entre 15 y 20 millones votando en el Congreso cada año. Es decir, se comercializó, se corrompió, se pervirtió y se desnaturalizó el papel del Congreso. Hoy, por lo menos, el Congreso no va a tener el aceitito para que funcione la maquinaria. Es decir, Bernardo es un hombre incapaz de sobornar a un diputado para tener su voto a su favor. Es decir, ese va a ser un cambio importante en la política en los próximos 4 años. No habrá un ejecutivo que compre la voluntad del Congreso para hacer su voluntad política. A ver,
creo que es importante pues aclararle a la población algunos temas y algunos escenarios, porque la población ya pues creo demasiadas expectativas en cuanto a un gobierno de Arévalo. El licenciado ya estamos de acuerdo en que sí va a tomar posesión, sí va a tener un Congreso en contra. Si llega sin partido, pues mucho menos. Con un montón de alcaldías en contra, todas de la UNE y de Vamos. ¿Qué tanto puede hacer solamente desde el Ejecutivo, licenciado? Mucho, pero tiene que hacer esfuerzos por llegar a un acuerdo. Leí el otro día un artículo de un analista político muy serio que dice, lo primero que tiene que hacer Bernardo es tranquilizar a su gente que está muy emocionada y que cree Sí. que puede hacer la revolución con solo el Ejecutivo en sus manos. Eso es imposible. Que pongan los pies sobre la tierra, que pueden hacer pocas cosas, porque van a tener que negociar punto por punto de la agenda de cambio que Guatemala necesita. Entonces, pero tiene No que va a haber pasar lo que pasó en Chile, si no va a pasar lo que pasó en Chile, ¿verdad? pero lo que sí creo que va a ser un cambio en los acuerdos políticos y en la negociación es que tiene que ser transparente y que no tiene que medir el dinero. No tiene que haber compras de voluntades. Ese puede ser un cambio importante. Y claro que puede hacer grandes cosas si maneja el presupuesto del Ejecutivo. Claro que puede hacer mucha obra. Claro que puede enfrentar la desnutrición, que puede hacer la reforma educativa y transformar el Ministerio de Educación, que no sirve para nada más que para hacer negocios, el sistema de salud. Yo diría, y creo que lo está pensando, solo estoy pensando en voz alta, para transparentar la inversión pública del Estado, creo que Bernardo tiene que buscar un acuerdo con UNOPS. Es esa unidad de Naciones Unidas que ayuda a la inversión pública, para hacer transparente la inversión pública. UNOPS, cuando trabajó con el ICS, le ahorró cerca de más de 200 millones de dólares al año al ICS por hacer transparente y correctamente la compra de medicinas. Este gobierno quitó al que era presidente del banco, el señor Carlos Contreras, puso un incondicional y volvieron los negocios del ICS a comprar medicina que afuera vale 8 quetzales y en el ICS vale 80. Esas cosas las puede hacer el Ejecutivo y los puede hacer a través de UNOPS. UNOPS tiene experiencia en América Latina, Bernardo la conoce, es una organización que pertenece a Naciones Unidas con gente experta en la transparencia y la eficacia del gasto público. Es decir, sí puede hacer cosas, pero que la gente no se emocione que va a construir un país nuevo. No. Lo que va a hacer es sentar las bases y tiene que luchar y buscar un acuerdo para transformar el sistema político. Este sistema político no sirve ya se agotó. Sí, ya está agotado el sistema, sobre todo el sistema de partidos políticos. ¿Vino? Sí. ¿Cuál es su visión acerca de la gobernabilidad? ¿Cómo la tendrá Bernardo Arévalo? ¿Cuesta arriba? Difícil. ¿Cuál es su percepción? Hay dos términos, Silvino, que tú los conoces muy bien, y los usan mucho los estudiantes de ciencias políticas y los politólogos. Una es gobernanza y la otra es gobernabilidad. Yeah. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta a los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, ¿qué capacidad de gobernabilidad va a tener para enfrentar el tema de salud, el tema de educación, el tema de empleo, el tema de la pobreza, el tema de la nutrición? Entonces, la gobernabilidad depende de la capacidad del Estado de responder a las necesidades de la sociedad. La gobernanza es otra cosa. La gobernanza es la capacidad de poder llegar a acuerdos para hacer eficiente el trabajo del Estado, para sacar la agenda. Gobernanza tiene que ver con el acuerdo que puede llegar con el Congreso de la República, con la sociedad civil, con los partidos políticos, con las organizaciones populares, con los 48 cantones. Entonces, vamos a tener 4 años difíciles, tanto de gobernanza como de gobernabilidad.
pero vamos a salir adelante. Yo creo que la gente está más participativa, está más comprometida, sabe que el no participar y el dejar que otro tome decisiones por él les perjudica tremendamente. Y yo creo que esa conciencia está. Lamentablemente hemos llegado a tal tragedia de crisis institucional, Noel, que es una caricatura la tricentenaria Universidad de San Carlos. Es una vergüenza lo que y ha sucedido en este gobierno, que permitió que el crimen organizado esté dirigiendo la Universidad de San Carlos. Así como lo oyes, Noel. Así de grave es la crisis institucional que atraviesa Guatemala. Silvino. Sí, ahí está bien. Ahí estamos. Sí. Bueno, ¿cuál sería la lectura que tiene usted después del 14 de enero? ¿Van a sentar a Bernardo Arévalo y le van a decir, este es tu ministro de la defensa, este es tu ministro de gobernación, o ya no se va a dar eso? No se va a dar, estoy seguro. No se dio conmigo. Creo que es la primera vez en que el sector privado me quiso imponer quiénes eran mis ministros, mis viceministros y cuáles eran las políticas que tenía que implementar. Y en nada les hice caso. Dije, el que ganó la presidencia fui yo y yo nombro mis ministros. Ni siquiera le hice caso al propio partido. Puse ministros miembros del FRG, pero la mayoría no eran del FRG y venían de otros partidos y eran gente incluso sin partido. Y las políticas las definimos en gabinete, no las definimos en las oficinas de las élites económicas. Bernardo va a nombrar un gabinete, espero, con gente muy capaz. He oído algunos nombres y me dan esperanza de que así va a ser. Va a haber un gobierno independiente, con gente capaz, pero sobre todo con gente decente. Un último, pues, mensaje para el departamento de San Marcos, licenciado. Pues quiero mucho a San Marcos, extraño mucho a San Marcos. Siempre tengo, mi primer discurso político lo di en San Marcos, en 1984, en San Miguel Iztahuacán. En San Miguel Iztahuacán. ¿No fue Ahí aquí en la ciudad entonces? No, fue San Miguel Iztahuacán, con un amigo que me invitó, que ya murió, Sergio González, que fue alcalde de San Miguel Iztahuacán. Entonces tengo un gran cariño. Noel, cuando yo camino por las calles de los pueblos y los municipios de San Marcos, me brotan las lágrimas de cómo me recibe la gente con tanto cariño. Ese privilegio, esa bendición, le agradeceré toda la vida a Dios y al pueblo de San Marcos. Es ¿Y la un cariño. espinita no se ha secado la espinita de volver a la presidencia? No, ya no. Ya ahorita ya tengo 72 años. Yo creo que ahí tiene que haber un cambio generacional. Hoy son los jóvenes los que tienen que dirigir. Nosotros estamos anquilosados en el pasado. Tenemos muchos resabios. Podemos advertir, podemos asesorar, podemos dar un consejo o dar una opinión, pero ya participar, yo creo que esta campaña que pasó es la última en que participo. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes allá en casa por, pues, permitirnos haber entrado a sus hogares. Recuerden que ya Silvino se integró al equipo acá. Gracias. Y pues esperamos estar la próxima semana con ustedes. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Un gran gusto. Manuel. Y Silvino, tú sabes el cariño que te tengo y la admiración que te tengo y sabes que aquí tienes un amigo para toda la vida. Gracias, se lo agradezco, es recíproco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Saludos a todos, San Marcos. Gracias.